Brutal ataque ruso. Rusia realizó un nuevo ataque aéreo contra la infraestructura crítica ucraniana con foco en la ciudad de Kiev. 600.000 ucranianos ya abandonaron la capital ucraniana debido a la falta de electricidad, calefacción, agua corriente y servicios cloacales con temperaturas de menos 20 grados centígrados. Las defensas antiaéreas ucranianas aparecen en este momento completamente paralizadas. Lentamente, los medios occidentales comienzan a presentar lo obvio. Ucrania deberá capitular ante las condiciones rusas en poco tiempo. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 296 de Demoliendo Mitos en Vivo, transmisión dedicada al queridísimo Walter Martínez, quien nos abandonó 2 días atrás. Transmisión, además, en el medio de una brutal censura contra nuestro canal desde hace alrededor de 10 días. El tan conocido, tristemente célebre shadow banning. Desde hace 10 días, nuestras visualizaciones aparecen todos los días en el mismo nivel, evidentemente limitadas por la plataforma. Nada nuevo, algo conocido por todos nosotros y ya superado en varias oportunidades gracias a ustedes, demoledores y demoledoras, quienes a fuerza de pulgar arriba, a fuerza de like, a fuerza de comentarios, a fuerza de clic en el botón de compartir, realmente ya en 3 o 4 oportunidades, si no recuerdo mal, nos ayudaron, generaron la destrucción, la explosión de estas barreras y que efectivamente pocos días después reactivaran nuestro canal con libertad para quien lo quiera. Así que acompáñennos de esa manera, acompáñennos también a través de nuestras redes sociales y naturalmente también a través de nuestro canal en Patreon, inaugurado hace muy poquito tiempo y con ya más de 1.400 demoledores conectados. Canal en el cual presentamos lo que no podemos presentar aquí precisamente por estas cuestiones, por la censura. Demoledores y demoledoras, qué transmisión la de esta noche, qué transmisión la de esta noche, con muchísimo análisis, no solamente sobre el ataque ruso y la situación en Ucrania, generando condiciones cada vez más cercanas a la rendición de Ucrania, sino también sobre la situación en Venezuela y en Estados Unidos. Todo eso vamos a presentar acá si nos acompaña el tiempo y vamos a establecer una delgada línea roja entre estos 3 escenarios geopolíticos. Por eso, sin más vueltas, comencemos ya mismo con el plato fuerte, el tema principal de esta noche, los ataques rusos contra Ucrania y la situación actual en Ucrania y por sobre todas las cosas en la ciudad de Kiev. Algunas novedades muy, pero muy importantes en este sentido. Me va a ayudar el mapa. En la madrugada de ayer fue perpetrado un nuevo ataque con foco en la ciudad de Kiev, aunque no exclusivamente. Una vez más, el centro de los ataques, el foco de los ataques apareció en la infraestructura crítica, por sobre todas las cosas, en la infraestructura energética y los ataques, si bien algunos de ellos fueron perpetrados en otras áreas, mayormente acometieron la ciudad de Kiev y sus alrededores. Comencemos con algo de información, algunas cifras ya presentadas el día de ayer y algunas nuevas también. La ciudad de Kiev ya fue abandonada por alrededor de 600.000 habitantes en los últimos 10 días. Voy a remachar esta información porque entre tantas cosas dichas, tantas cifras, tantos análisis, esto aparece como una cosa más. Desde el ataque del 9 de enero
ataque muy fuerte de Rusia aquel día. Aunque recuerden que Rusia machaca y machaca con ataques contra la infraestructura crítica todos los días. Pero claro, cada tanto aparecen ataques mayores. El del 9 de enero, terrible, y por sobre todas las cosas focalizado en Kiev. A partir de entonces, Rusia determinó acometer casi exclusivamente Kiev con la obvia finalidad de generar un éxodo masivo de esa ciudad, y según el propio alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, lo está generando. Desde el 9 de enero hasta el día de hoy, ya abandonaron la ciudad alrededor de 600.000 habitantes, en una ciudad de alrededor de 3 millones de habitantes, un poquito menos, 2.900.000 habitantes. Eso solo en unos pocos días representa prácticamente el 25% de la población de Kiev, un cuarto de la población de Kiev en unos pocos días, en un contexto de una guerra y en un contexto de una guerra de desgaste, mucho más aún. Ese éxodo masivo representa un golpe fortísimo para las Fuerzas Armadas ucranianas y para Ucrania como tal en esta guerra. 1 millón de personas, o en realidad más de 1 millón de personas en toda Ucrania sin electricidad, según el propio Zelensky en su mensaje 2 días atrás, en su mensaje a los ucranianos 2 días atrás, el 80% de Kiev sin electricidad. Estas cifras hasta el día de hoy, ya vamos a presentar los ataques, paciencia, solo quiero contextualizar primero, 80% de la ciudad de Kiev sin electricidad, alrededor de 90.000 hogares sin electricidad, 6.000 edificios sin calefacción. Recuerden que la ciudad de Kiev, como muchas otras ciudades en lugares fríos y en particular en ex repúblicas soviéticas, presentan un sistema de calefacción centralizada, no centralizada como lo llamaríamos quizás en América Latina o en España, calefacción centralizada del edificio, sino calefacción centralizada de la ciudad, un sistema de la ciudad generando calor por tuberías, enviado por tuberías, enviado por cañerías hacia los edificios. Bueno, 6.000 de esos edificios, todos edificios de la época soviética, muy grandes, por cierto, con muchísimos departamentos, apartamentos, pisos, como los quieran llamar, dentro de cada una de estas unidades. Muchísimos edificios, 6.000 sin calefacción. Y en ese contexto, ayer un nuevo ataque fuerte dentro de estos ataques cotidianos, todos los días, por lo menos con 100 ataques, cada tanto un ataque fuerte con 400, 500, 600 ataques. El de esta madrugada con alrededor de 400 ataques, un número alto, pero no tan alto como otras veces, pero sí cualitativamente distinto, quizás uno de los ataques más significativos de los últimos tiempos. Presento ahora sí el mapa con mayor aumento. Uno de los ataques cualitativamente más disruptivos de los últimos tiempos, sino el que más hasta ahora, por algo, ya lo voy a presentar. Comienzo presentando las cifras generales. Aquí 396 ataques, según las propias Fuerzas Armadas ucranianas, responsables de estas infografías. 375 drones, 12 misiles X-22. Esto también una novedad, quizás no tan importante como lo que voy a presentar en un ratito, pero sí algo novedoso, porque desde el 2022, bueno, curiosamente, misiles X-22 o KZ-22, según la transliteración, justamente desde el año 2022 Rusia no realizaba ataques con estos misiles. Estos son unos misiles bastante anticuados de la Unión Soviética, pero misiles aire-tierra, de crucero, por cierto, pero misiles grandes de casi 6.000 kilos, ¿sí? Disparados por los Tu-22, por los aviones Tupolev 22, por lo general, y con un alcance de 600 kilómetros. Estos son unos misiles de los años 80 de la Unión Soviética, conocidos como Raduga. ¿Sí? Raduga en ruso, según mi averiguación de hoy,
La palabra para tormenta, misiles X-22 Raduga, tormenta. Los soviéticos con más espectaculares, más potentes para la denominación de las armas. Ahora, desde Putin en adelante, bueno, esta cuestión tan particular de los rusos de llamar a las armas geranios, avellanos, bueno, distintos nombres de flores. Bueno, en esa época, ¿no? Tormenta, Raduga, algo más potente. 12 de estos misiles, una de las novedades. Por cierto, por aquí el mapa de los ataques y aquí bien clarito el foco, ¿sí? El foco en la ciudad de Kiev, con algunas excepciones, por aquí en Dnipro bastante atacado últimamente, por aquí también algo en Zaporizhia, aquí más arriba, Kharkov, pero el grueso de los ataques, tanto con drones como con misiles sobre la ciudad de Kiev, 375 drones entonces, 12 misiles X-22, por primera vez en combate desde el año 2022, 6 Iskander-M balísticos, 2 Zircon y un misil X-59. Y sobre esto en 2 minutos voy a presentar algo muy, pero muy importante, novedoso. Quizás puedo presentar un nuevo servicio de inteligencia militar pública, o SIN, como la llaman, muy interesante, lamentablemente en ruso y escrito con el alfabeto cirílico. El mapa y la evolución, pero sin música, por favor. El mapa con la evolución de los ataques, muy, pero muy interesante. Cómo comienzan los rusos atacando primero, como distracción, evidentemente, Dnipro, Zaporizhia, Kharkov, y paulatinamente van generando cada vez más ataques, primero solo con drones, ¿sí? Como forma de saturación de las defensas antiaéreas, hacia Kiev. Y cada vez más y más y más ataques. Todavía cada tanto algún destello de algún ataque en algún punto intermedio, pero ya todos los ataques en su mayoría a Kiev. Y después, ahí sí, los misiles, ¿sí? Todos los mencionados, los X-22, los Iskander-M, los Zircon y el X, o una vez más, KZ-59, todo contra Kiev. Esto muy, pero muy interesante, por eso lo presento por aquí. Imágenes, imágenes de la situación. Esto lo voy a presentar en un ratito. Voy recorriendo uno a uno porque por acá muchas, pero muchas cosas. Esto ya lo presenté. Imágenes de la situación allí. Por ejemplo, el ruido característico en la noche de Kiev, en la madrugada de Kiev, y la llegada de los geranios, ¿sí? Ahí uno de los videos capturados esta noche. Otro ejemplo más, atención a este. Bueno, una explosión tremenda ahí nuevamente en el centro de la ciudad. Evidentemente un geranio. O no tan evidentemente, en realidad, quizás por el tamaño de la explosión, uno de los misiles. Otra de las imágenes captadas con cámaras de seguridad esta noche. Esta imagen espectacular, esto ya en el amanecer de hoy en Kiev. Atención a la situación de la ciudad. Primero, atención a la nube de humo en el fondo, ¿sí? Cruzando la mitad de la pantalla, una terrible estela de humo atravesando la ciudad como producto de alguno de los ataques. Y atención a la situación en cuanto a la iluminación, ¿sí? A la electricidad, al tendido eléctrico, a las casas, las residencias. Voy a retroceder una vez más. Todo, ahí los edificios. Atención, por cierto, al tamaño de los edificios, ¿sí? 6.000 de esos edificios sin calefacción. Por eso cuando presento 6.000 edificios sin calefacción, siempre remacho esto de edificios grandes de la época soviética, edificios de estas torres con por lo menos 10 pisos de altura, ¿sí? O 10 plantas, como las llaman en España, de
de altura. Edificios muy altos, todos ellos sin calefacción y algunos de ellos directamente evacuados por el congelamiento de las tuberías y la consiguiente falta de calefacción, agua corriente y extracción de las aguas hervidas, servicios cloacales, ¿sí? Todo completamente apagado, todo, absolutamente todo, ni una lucecita más que las luces de los automóviles, ¿sí? Tremenda esta imagen, y bueno, y nieve y un frío de aquellos, evidentemente, -20 las temperaturas en este momento, a veces un poquito menos, -18. Hoy aquí en Berlín, -11 de térmica con viento y un frío, uno no puede más de 5 minutos saliendo todo tapado como, sí, en una carpa esquimal. Bueno, eso con -11 de térmica, de temperatura -7. Allí con -18, -20 de temperatura, quizás la térmica, la sensación térmica todavía mayor aún. Más imágenes de la situación allí. Esta espectacular, atención a esto, demoledores, es el efecto de la explosión de las cañerías o de las tuberías. Caos, inundaciones, desastre en las escaleras de este edificio. Bueno, obviamente los ascensores inhabilitados, ¿no? Sin electricidad y con estas inundaciones, bueno, impensable el ascensor. El ascenso a un piso elevado de estos edificios de 10, 20 pisos a pie para arriba y para abajo, y si las personas mayores, bueno, impensable, sencillamente impensable. Más imágenes muy interesantes de la situación al nivel de la gente de a pie, ¿sí? En las calles. Atención a esta imagen, este video, es un transformador, transformadores en las calles de nuestras ciudades, ¿sí? En las veredas, aceras, transformadores, transformando electricidad por lo general de media a baja tensión. Y aquí uno de ellos precisamente explotando, no de una bomba, de un impacto, sino sencillamente por los cambios de tensión a raíz de la destrucción de las centrales eléctricas y las centrales de producción eléctrica, a raíz de la destrucción de las estaciones transformadoras, a raíz de la destrucción de las torres de distribución, del tendido eléctrico, las torres de alta y media tensión. Bueno, todo eso genera un descalabro del sistema eléctrico, un descalabro de las tensiones, de los voltajes, de la potencia y, en este caso, la explosión de los transformadores utilizados por lo general. Cada uno de esos transformadores, si no recuerdo mal, realiza la transformación de la electricidad para un grupo de, si no una manzana, un poquito menos, ¿no? Pero bueno, ya a ese nivel los daños, al nivel de los pequeños transformadores como paso previo a los hogares. Objetivos principales, una vez más, las centrales térmicas número 4, 5 y 6 en Kiev y también la subestación de Kuzskaya atacada con un misil Zircon, uno de los 2 misiles Zircones utilizados. Una vez más, vamos a presentar alguna imagen más. Este otro de los ataques, aquí también un ataque contra infraestructura crítica, pero no energética, sino industrial. Las imágenes de la planta Rogén, una planta industrial de uso compartido, ¿no? De uso civil y militar. Aquí el ataque contra esta planta, planta Rochelle. Bueno,
Esto ya lo presentaba, ahora parece muy chiquitito. Ese mapa, si quieren, más tarde lo presentamos de nuevo. Sencillamente lo presentamos hace 1 o 2 días. Aquí aparecen las situaciones energéticas de cada una de las provincias ucranianas. En promedio, Ucrania en este momento genera electricidad durante 8 horas al día en promedio, ¿sí? De las 24 horas al día, alrededor del 33% del tiempo total de un día, 24 horas, 8 horas de electricidad en promedio, pero con diferencias enormes entre algunas provincias, mucho menos, o oblast, muchos menos afectados, o regiones mucho menos afectadas, con un 60-70% del tiempo con electricidad y otras con el 10% del tiempo, ¿sí? Con 2 horas al día de electricidad con temperaturas de menos 20 grados, con lo cual no pueden, en el caso de la calefacción eléctrica, no pueden calefaccionar, tampoco pueden realizar el bombeo de agua. Esto genera la interrupción del flujo de agua corriente y el congelamiento también de las tuberías de desagüe, con lo cual desastrosa la situación. Esto en promedio, en algunos casos, no todas las casas, no todos los hogares presentan, en el caso de regiones con el 10% con electricidad durante el 10% del día, o dicho de manera más sencilla, en el caso de las regiones con electricidad durante 2 horas al día, esto no connota que todos los hogares, todos los comercios, todas las industrias presenten la disponibilidad de la electricidad 2 horas al día, sino que en promedio en esa región aparecen por cada hogar 2 horas disponibles de electricidad, pero bien puede que en un lugar la electricidad aparezca cortada todo el día, mientras que en otro lugar aparezca conectada el doble de 2 horas. Entonces, en promedio generan ese cálculo de que todos los hogares, todos los comercios, todas las industrias aparecen conectados a la red con disponibilidad de electricidad 2 horas, pero en algunos casos ni siquiera eso y en otros casos el doble. Es el promedio, aún así la situación desesperante en todos los casos. La gran novedad, la gran, pero gran, recontra gran novedad del día de hoy en cuanto a este ataque aparece aquí, en esto. Lo voy a presentar con el mapa más grande, con la paciencia de ustedes, demoledores y demoledoras. Un mapa escrito en ucraniano, pero entendible de cualquier modo aquí. Bueno, un mapa elaborado por este canal de Telegram de inteligencia militar pública, Monitor War o Monitor de la Guerra. Esta misma gente genera esos mapas con la trayectoria de los misiles. Cuando Rusia realiza un ataque, a las pocas horas esta misma gente genera estos mapas coloridos con las trayectorias de cada uno de los misiles, de los drones, etcétera, etcétera. Bastante serio el trabajo de esta gente. Y ayer presentaron esto como novedad. Un mapa de uno de los ataques contra Kiev llevado a cabo precisamente con un misil R-37, el único de los misiles R-37 utilizados ayer, mencionados anteriormente, disparado por un avión MiG-31. Y atención a esto, demoledores y demoledoras, y presento ahora nuevamente en el mapa anterior lo sucedido. Por aquí. El ataque contra la capital ucraniana, aquí, con este misil R-37, un misil también con sus añitos, no de los años 80, sino... No, perdón, cualquier cosa, dicho mal. Un misil moderno. El R-37, un misil diseñado sí en los años 80, pero con renovaciones completas y de hecho en la última versión, si no recuerdo mal, generaron una última versión en el año 2019, así como un misil muy moderno.
basado en una familia de misiles de los años 80, por eso la confusión. Pero no, este es un misil moderno. Misil R-37 con un rango, un alcance de entre 200 y 400 kilómetros, hasta ahora prácticamente no utilizado. ¿Y desde dónde fue realizado el disparo de este misil? Precisamente desde aquí. Si me ayuda, ahí justo desaparece. Bueno, ahí, desde este lugar, desde el Oblast, la región de Briansk, aquí abajo está apareciendo todo. Vamos a, quizás incluso, si yo apareciese por encima, mejor mi cabecita por ahí, sin el logotipo. Ahora sí, bien. Ese el lugar del disparo, según esta gente. Desde ahí realizaron el lanzamiento, ¿sí? Bueno, desaparece el avioncito, pero más o menos desde aquí hasta aquí. El despegue de esta aeronave comenzó en esta zona, en el aeropuerto de Engels, ubicado ya mucho más lejos, uno de las bases de la Fuerza Aérea rusa, desde la cual realizan los despegues, los lanzamientos de los aviones para que generen naturalmente un acercamiento y comiencen los ataques desde el aire, desde posiciones más cercanas al suelo ucraniano y a la capital. Pero esta vez el avión recorrió todo esto, ¿sí? Desde aquí hasta aquí, alrededor de entre 400 y 450 kilómetros, ¿sí? Y finalmente realizó el lanzamiento, realizó el disparo desde esa distancia hasta Kiev. Más o menos, ¿cuánto? Bueno, esa es la herramienta equivocada, desde aquí hasta aquí, ahora sí. Más o menos 260 kilómetros, entre 250 y 300 kilómetros, dentro efectivamente del rango de ataque de estos misiles R-37, con entre 200 y 400 kilómetros según la versión. ¿Por qué lo importante, lo fundamental de esto? Porque hasta ahora, debido a la disposición de misiles antimisiles Patriot, de sistemas de defensa Patriot, y debido a la posesión de aviones F-16 dedicados a la defensa, como también algunos pocos aviones MiG sobrantes, los ucranianos presentaban los medios, los recursos militares para generar, por un lado, para la protección de su espacio aéreo, ¿sí? En toda esta zona. Todo esto, más o menos. Bueno, lógicamente, hacia el otro lado también. Más o menos, todo esto aparece protegido, o aparecía, ese el verbo, el tiempo correcto. Todo esto aparecía protegido por los sistemas antimisiles Patriot y los aviones F-16 y aviones MiG. Esto no connota que los rusos no pudieran realizar eventualmente incursiones en el espacio aéreo ucraniano, o que los drones, misiles y bombas no pudieran realizar la penetración de ese espacio aéreo. No. Simplemente estoy presentando la situación, el hecho de que hasta hace poco los ucranianos presentaban su espacio aéreo defendido, con la posibilidad de penetraciones, pero defendido al fin, y sobre la base de ese equipamiento, básicamente Patriot y aviones F-16, generaban más o menos un colchón, ¿sí? Una zona de exclusión aérea más o menos ubicada a esta distancia, ¿sí? ¿Cuánto? Epa. Sí, más o menos, esto, si me ayuda la herramienta esta, acá, más o menos, unos desde la frontera ucraniana hacia el territorio ruso,
redondeando, ¿sí? Presentando las cosas 100, un poco más de 100, 150 kilómetros hacia adentro de territorio ruso, como zona de exclusión aérea en la cual los aviones rusos hasta el momento aparecían en una situación de vulnerabilidad en el sentido de que podían aparecer como víctimas de un ataque de un misil proveniente de un avión F-16 o de un misil antimisil Patriot, ¿sí? Una vez más, no estoy caracterizando esto como un control de los cielos, ni mucho menos. Simplemente, hasta ahora, si los aviones rusos iban a realizar ataques desde el aire contra un objetivo terrestre, lo realizaban ese ataque desde 100 kilómetros más allá de la frontera ucraniana, porque el espacio aéreo ucraniano y un colchón de alrededor de 100 kilómetros alrededor del espacio aéreo ucraniano aparecía como zona de alcance de las armas ucranianas. Entonces los rusos realizaban los ataques sencillamente desde más lejos, sin aparecer a merced de una posible respuesta ucraniana. Entendido más o menos esto, la diferencia el día de ayer la presenciamos en que por primera vez efectivamente los rusos están realizando ataques desde una distancia ubicada a apenas 50 kilómetros, si no menos, 45 kilómetros de la frontera rusa, ¿sí? Y no solo eso, sino a apenas 200 kilómetros de la capital. ¿Qué determina esto? ¿Cuál es el significado de esto? Bueno, básicamente que los ucranianos en este momento prácticamente carecen de defensas aéreas, tanto de misiles, antimisiles Patriot, como de aviones F-16 y por sobre todas las cosas munición, ¿sí? Misiles interceptores, misiles aire-aire para esos aviones F-16 o eventualmente para sus viejos aviones MiG. Entonces los rusos, adrede, porque hasta el momento realizaban los ataques desde distancias mayores, ¿sí? Para no generar un riesgo innecesario. Técnicamente los rusos pueden esto, ¿sí? Incluso pueden con bombas planeadoras, ¿sí? Recuerden que las bombas planeadoras inicialmente presentaban una autonomía de un alcance de entre 50 y 70 kilómetros, ya desde hace algún tiempo presentan un alcance mayor de más o menos 100 kilómetros, para lo cual los rusos entonces realizaban la aproximación por el espacio aéreo ruso de la Rusia, de la Rusia anterior a las fronteras del 90, perdón, la Rusia posterior a las fronteras del 91, después recorrían tal vez el espacio aéreo de las nuevas regiones rusas y a 100 kilómetros de distancia realizaban el lanzamiento de las bombas planeadoras, descendiendo, en algunos casos, con los sistemas de bombas planeadoras con propulsión presentan alcances mayores de 150 o 200 kilómetros, pero en el caso de bombas planeadoras convencionales, sencillamente una vieja bomba, una bomba tonta de caída de toda la vida, con un sistema de aletas, un sistema de direccionamiento GPS. Bueno, desde más o menos esta zona, 100 kilómetros de distancia, generaban los lanzamientos. Realizaban los lanzamientos y los lanzamientos de misiles mucho más atrás aún, precisamente por la posibilidad de un misil Patriot o de un misil proveniente de un F-16. Bueno, esta vez los rusos, como demostración, evidentemente, porque podrían, una vez más, realizar los ataques a Kiev desde mucho más lejos, con un MiG-31 y con un misil R-37, un misil de un alcance intermedio, realizaron el ataque desde una región mucho más cercana, sin necesidad, para mí como un mensaje de, señores, nosotros ya podemos con nuestros aviones recorrer impunemente todas las regiones ubicadas en las márgenes de la frontera ucraniana, todo ese colchón
todo ese espacio de exclusión aérea ya aparece bajo nuestro control, por eso nosotros realizamos los lanzamientos desde ahí. Y si eso aparece ya bajo nuestro control, ¿por qué no? ¿Por qué no? De aquí a poco, o incluso ya mismo, podría aparecer bajo nuestro control absoluto aéreo también el espacio aéreo ucraniano. Sí, ya no un área de exclusión desde las fronteras hacia afuera, sino directamente el espacio aéreo ucraniano, con lo cual los rusos eventualmente, ya mismo o de aquí a poco, podrían realizar los ataques contra Kiev desde aquí adentro, ¿sí? Desde el espacio aéreo ucraniano. Bueno, y eso generaría una situación más insostenible aún que la actual, ¿sí? Porque ya estarían despachando ataques desde muy cerca y por ende con una posibilidad de defensa casi nula en el sentido de que el recorrido de esos misiles o incluso de bombas planeadoras, ¿por qué no?, presentaría lógicamente un tiempo, recorrerían los misiles mucho menos distancia, por ende presentarían un tiempo de arribo al objetivo, de llegada al objetivo mucho menor y menor probabilidad de intercepción, ¿sí? Desde aquí hasta este lugar, a la velocidad, bueno, según cada misil, ¿no? Pero las velocidades de estos misiles, básicamente estaríamos contabilizando segundos o minutos, en el mejor de los casos, minutos, tal vez, unos pocos minutos. Lo cual, bueno, obviamente, según el tiempo de vuelo, de recorrida de un misil o de una bomba eventualmente, de un dron hasta su objetivo, claro, cuanto más descienda ese tiempo, más descienden las probabilidades de intercepción por la necesidad de, primero, la captación por un radar de ese misil. En segundo lugar, el cálculo de su trayectoria. Después, el ingreso de las coordenadas, la operación de esos sistemas. Y en tercer lugar, lo más importante, el lanzamiento de ese misil antimisil y que deba abandonar la superficie, realizar el despegue, recorrer una determinada cantidad de kilómetros hasta el impacto. Claro, en cuestión de minutos, cada vez más difícil eso, ¿sí? Si solo en 5 minutos los rusos van a generar un impacto, entonces es difícil despachar en 5 minutos un misil antimisil contra ese misil agresor, ¿sí? Por eso lo importantísimo de esta novedad, el lanzamiento de este misil, no tanto por el misil, sino por el lugar de lanzamiento, desde aquí, desde el hasta ahora espacio de exclusión aérea. Ahora los rusos ya con eso básicamente bajo su control y mostrándolo, presentando esto públicamente, sin ninguna necesidad, porque podían acometer Kiev desde más lejos, ¿sí? Bien, esta es una novedad muy, pero muy importante. Sobre la situación de electricidad, bueno, el mapa de electricidad más o menos ya lo presentamos. ¡Epa! Ahí en la esquinita. Arrinconado en la esquinita. Sobre la situación en Ucrania a raíz de los ataques actuales, pero mucho más que esto a raíz de la guerra desde el inicio. El día de ayer aparecieron informaciones públicas, informaciones oficiales tremendas, terribles, sobre la situación demográfica en Ucrania. Yo aquí con esto buscado, descargado y traducido, con un poquito de paciencia, Demoledores lo presentamos aquí. Sencillamente un mapa con los nacidos, la cantidad de nacimientos registrados y la cantidad de decesos registrados, muertes registradas, ¿sí? Atención a esta imagen. Aquí, provincia por provincia, región por región, aparecen a la izquierda, nacimientos registrados en el año 2025 según el Ministerio de Justicia, información oficial, nada inventado, ni propaganda, ni bla, bla, bla. Información
oficial. La caída, esto es muy chiquitito, podemos un poquitito más grande. La caída de los nacimientos en este último año 2025 desaceleró el nivel de descenso o la velocidad del descenso de los nacimientos desaceleró desde el 2022, pero aún presenta proporciones enormes. En 2022 los nacimientos descendieron un 25%. El año del inicio de la guerra, las ucranianas generaron 25% menos de hijos. En el año 2024, ya en 2 años atrás, una caída del 6%. El año 2025, una caída del alrededor del 5%. De esa debacle demográfica con la caída del 25% en promedio del número de nacimientos, bueno, sí, descendió la velocidad del descenso, desaceleró, va desacelerando, pero aún en cifras terribles. Y por el contrario, en el mapa a la derecha presenciamos exactamente lo contrario, un aumento de la tasa de las muertes registradas terrible, ¿sí? Y los mapas, lógicamente, con el número rojo, los mapas, las provincias coloreadas de rojo presentan la peor situación. Por ejemplo, en Kiev, aquí 19.410 nacimientos con una gran baja, ¿sí? Mientras que bueno, acá en realidad la inteligencia artificial coloreó esto sin mucho sentido, sino al revés, por el contrario, donde más nacimientos aparecen, las regiones coloreadas de rojo, por eso Kiev en primer lugar, 19.410, acá Lviv con 15.800 en segundo lugar, debería haberlo coloreado al revés, ¿no? Porque rojo por lo general connota peligro, descenso, una situación negativa. Bueno, realicé la traducción y la generación del gráfico con inteligencia artificial, comete errores, evidentemente. Bueno, y las provincias con menos nacimientos, aquí en azul, ¿sí? Aquí ninguno registrado. Bueno, esto evidentemente por la captura de Rusia, pero en toda esta zona todavía bajo control, apenas en todo el año, por ejemplo, aquí en Kharkov, Sumy, etcétera, etcétera, 3.400 nacimientos, 3.100 nacimientos, 5.000 nacimientos, muy, pero muy poco. Y atención a las muertes a la derecha. Por ejemplo, en esta provincia de aquí, esto para mí, Kharkov, ¿verdad? Esto o... y el nombre de esta provincia, Sumy, no, Kharkov está Chernigov, perdón, mala mía, Chernigov, viendo así el mapa sin los nombres, bueno, no puedo determinar las provincias inmediatamente. Chernigov, aquí la provincia de Chernigov, 3.400 nacimientos, 3.400 nacimientos en 2025, 16.000 muertes. 16.000 muertes. Por aquí, por ejemplo, a la derecha, Sumy, 3.100 nacimientos, 16.000 muertes. Más a la derecha, en Kharkov, 7.000 nacimientos, casi 35.000 muertes. Aquí, 52.000 muertes, 12.000 nacimientos. En promedio, la relación entre nacimientos y muertes declaradas oficiales por el Ministerio de Justicia presenta una relación de 1 a 3. Por cada bebé, por cada nacimiento, 3 muertos. ¿Escuchado eso? Por cada nacimiento, por cada ucraniano nacido, 3 ucranianos muertos. Esta es una relación propia de un país en proceso de extinción acelerada. Esto genera
la extinción de la población de forma acelerada. Por cada uno nacido, 3 muertos. Un proceso de una velocidad enorme hasta el despoblamiento de Ucrania solamente por la relación entre nacimientos y muertes, nada más que eso, sin recordar las migraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Los refugiados, los desertores, etcétera, etcétera, y sin recordar la situación de, las personas heridas en la guerra e inutilizadas después, ¿no? Porque aquí solamente contabilizan a los muertos, no a los tullidos, no a las personas heridas psíquicamente también, físicamente, perdiendo un brazo, 2 brazos, una pierna, 2 piernas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la guerra. Bueno, acá presento un gráfico, algo muy abstracto, pero esto es la guerra, ¿sí? Esto es una demostración de lo terrible de la guerra. Muerte, muerte, muerte y un proceso de extinción de la población de un país. Por cierto, a propósito de muerte y amenazas de muerte, quiero presentar algo difundido el día de hoy, quizás por algunos de ustedes ya visto, un mensaje de Delcy Rodríguez a la cúpula del gobierno venezolano, recapitulando lo sucedido en esas primeras horas después del secuestro de Maduro y el ataque criminal de Estados Unidos, y de alguna manera presentando un poquito la situación actual, ¿sí? Atención a esto es muy fuerte, la forma de actuación del gobierno de Estados Unidos, quien recordarán a Trump a menudo remachando en sus discursos, ¡ay, sí! Nos llevamos muy bien con Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez y yo estamos interactuando muy bien. Bueno, a ese llevarse muy bien, a ese estamos actuando, estamos colaborando mucho. Bueno, así presentan esto. Atención, todo el mundo escuchando, por favor. Las amenazas vinieron desde el primer minuto que ellos secuestraron al presidente. Nos dieron a Diosdado, a Jorge y a mí 15 minutos para responder, si no nos iban a matar. Y frente a la información que nos habían dicho que los habían asesinado, no que estaban secuestrados, nosotros dijimos, estamos listos a correr la misma suerte. Y se lo digo, esa afirmación la mantenemos al día de hoy, porque las amenazas son permanentes, los chantajes son permanentes. Y nosotros tenemos que ir con paciencia y prudencia estratégica, con objetivos muy claros, hermanos y hermanas, objetivos claros. El primero de ellos es preservar la paz de la República. El segundo, nosotros tenemos que rescatar a nuestro. Pausa por aquí primero. Sobre todas las especulaciones y demás, aquí lo sucedido en este video filtrado, perpetraron el secuestro de Maduro e inmediatamente comenzaron con las amenazas al resto del gobierno, cuando todavía no podían determinar el destino de Maduro y en estas amenazas presentaban a Maduro como muerto y si ustedes no responden a nuestras órdenes, vamos a machacarlos a ustedes también, vamos a despacharlos a ustedes también. Y la cúpula del gobierno bolivariano respondió, bueno, nosotros aparecemos dispuestos a esa misma suerte, ¿sí? Gracias a esta respuesta tan digna, tan valiente, jugando la vida en esto, el gobierno no colapsó. El gobierno no capituló, el gobierno bolivariano no colapsó y debido a que no colapsó el gobierno, no colapsaron las calles, no colapsó Venezuela y así presenciamos la difícil situación actual, pero con calma y con un gobierno estable y una sociedad acompañando a sus autoridades, a las instituciones. Un poquito más de lo sucedido. Alguien nos dijo, bueno, lo van a estar permanentemente chantajeando con el presidente y la primera combatiente. Y nosotros dijimos, ellos se declaran en combate allá y nosotros en combate acá.
pero eso no quiere decir que no somos cautelosos en cada paso que damos pensando en ello. Cada paso que avanzamos o cada estrategia, nosotros la damos pensando en ello. Y el tercer punto es preservar el poder político, porque la revolución bolivariana, si no está en el poder político, bueno, imagínense ustedes el destino de este país, el destino de este pueblo, de los más vulnerables, de los que durante décadas fueron excluidos del puntofijismo, puedan verse retorcidos en esta historia y traicionados. Así que esos son objetivos muy claros que nosotros como alto mando político nos habíamos trazado, escenario frente al cual el presidente nos fue preparando en caso de que él no estuviese. Bueno, bien clara la línea del gobierno, la necesidad de preservación de la paz, ¿sí? El control de la situación de las calles, algo logrado porque el pueblo acompaña a las instituciones del gobierno bolivariano. En segundo lugar, el reclamo por la liberación del presidente Maduro. Y en tercer lugar, la preservación del poder, de las estructuras de poder, lógicamente, para que no comience el caos. Todo esto logrado y todo esto como liderazgo político bien planteado, además de la dignidad de no haber capitulado frente a las amenazas de muerte, coraje del cual carecerían muchos analistas supuestamente críticos vistos por ahí en los últimos días, especialmente de canales considerados supuestamente críticos, bueno, muchos ligados a la derecha en España, realizando un ataque terrible contra el gobierno de Delcy Rodríguez, contra Venezuela, contra los venezolanos, supuestamente desde posiciones críticas de analistas. Triste, triste. Ojalá todos ellos con el coraje de Delcy para haber respondido eso a las amenazas, ¿sí? O capitulan o los ametrallamos y, bueno, acá el pecho. Así respondieron y después de eso, la claridad muy correcta, muy consciente, muy bien ahí Delcy en esto de el objetivo de la continuidad, el preservamiento, ¿sí? El preservar la calma, la paz social, el pedido de liberación del presidente y la conservación, la preservación de el poder político. Hasta acá muy bien, un poquito más de esto. Ahí está su ejemplo, ahí está nuestro compromiso, nuestra lealtad y bueno, la prudencia y la paciencia estratégica para avanzar. Nosotros no estamos confrontando ni tenemos adversarios que puedan entenderse dentro de la racionalidad humana. Tenemos adversarios y enfrentamos una clase de personas, bueno, que está muy comprometida en su integridad moral, sobre todo. Y así como yo digo que la batalla militar es desigual, yo tengo que decir que nosotros tenemos una superioridad moral e histórica que nos inspira a la resistencia. Estamos en un momento de resistencia y esa resistencia tiene que ser una resistencia victoriosa. Nosotros tenemos que salir de acá fortalecidos en la unión, fortalecidos en la cohesión del país. Nosotros tenemos que sumar al país porque es una batalla que tiene que enfrentar, que tiene que dar Venezuela en su conjunto. Pero el núcleo y el motor es la revolución. Y así debe ser, y tenemos que comprometernos a eso. Y nunca dudar que la dirección política está firmemente comprometida con esos objetivos que yo les mencioné. Y que a veces se dan pasos tácticos, que a veces puedan hacerse acciones poco comprensibles, pero deben ustedes saber que así como el adversario, el enemigo, tiene una estrategia muy clara, nosotros también tenemos una estrategia. Bien, más puntos interesantes de eso. Bueno, primero el concepto de paciencia estratégica, fundamental para Venezuela ahora, y aquí de alguna manera realizo un análisis dirigido a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como en su momento, recordarán, presente un mensaje antes del ataque para Maduro con algunos consejos desde este humilde lugar,
algunos escuchados, otros no tanto, lamentablemente, habrían ayudado, sin dudas. Bueno, pero ya lo sucedido, ¿sí? Lo pasado, pisado. Ahora, paciencia estratégica. Fundamental esto en Venezuela y en la revolución bolivariana, recordando que sí, que después el criminal ataque de Estados Unidos, de el presidente Trump completamente desbocado, devenido el imperio estadounidense en un imperio descarado, ¿sí? Yo caracterizo a esta situación como de imperialismo descarado, ya sin ninguna careta, sin ninguna máscara. Comienza ataques sin ton ni son en cualquier lugar del mundo, asesinando gente, destruyendo lanchas, secuestrando petroleros, perpetrando golpes de Estado, bueno, despachando civiles, ametrallando mujeres y niños, sin más, tanto en Venezuela como en Palestina, en Irán, pronto tal vez en Groenlandia, aunque aparentemente van a generar un acuerdo antes de la opción militar, pero si no, acometerán ahí militarmente también. Bueno, frente a esa situación de un imperio tan desbocado como decadente, porque esa ferocidad en los ataques responde a la decadencia acelerada del imperio y a su creciente debilidad relativa. Frente a eso, la paciencia estratégica, ¿sí? Generar negociaciones, ganando tiempo, retrasando lo más posible las situaciones negativas, generando la mayor cantidad de salidas por la tangente, de acuerdos en la medida de lo posible, paciencia estratégica, resistencia, ese otro de los puntos mencionados por Delcy Rodríguez, correcto, y unidad. ¿Sí? Realmente perfecta el análisis de Delcy Rodríguez en este sentido, muy claro. Seguramente muchos de ustedes reaccionarán indignados a mis palabras, pero puede que la llegada al gobierno, a la presidencia de Delcy Rodríguez, haya generado, más allá del criminal secuestro de Maduro, en muchos sentidos algo positivo para la revolución bolivariana, por la capacidad de Delcy Rodríguez, por su honestidad intelectual, por su dignidad, por su valentía, ¿sí? Para mí, dentro de la cúpula de los dirigentes bolivarianos, de lo mejor, sin dudas, de lo mejor. No debo recordar una vez más que rechazo de punta a punta el criminal secuestro de Maduro y su esposa y el asesinato de 100 personas, ¿sí? Contra un país hermano, una nación hermana como el querido pueblo venezolano. Pero dentro de esto, la situación actual con Delcy a la cabeza podría presentar ventajas más allá de lo difícil de la situación. Delcy está caracterizada por una claridad estratégica para mí superior al de todo el resto de los líderes bolivarianos. Unidad, resistencia, paciencia estratégica y sí remacha también el hecho de que enfrente aparece el imperio del mal, ¿sí? Sin dudas. ¿Debería Venezuela ahora generar acuerdos económicos en una situación sin dudas de premura por el secuestro de sus petroleros, generar acuerdos económicos con Estados Unidos para la venta de su petróleo a Estados Unidos, como antes de que comenzaran las sanciones, sin abandonar el contacto con Rusia, el contacto con China, el contacto económico, por sobre todas las cosas, despachar en la medida de lo posible el petróleo restante a través de otros mecanismos, o bien oleoductos, o bien barcos a través de terceros países, o bien barcos petroleros equipados con grupos de mercenarios para que al menos cada usurpación, cada secuestro de un petrolero genere bajas y por ende un precio más alto para los Estados Unidos. Paciencia estratégica,
salidas por la tangente, ¿sí? Mucha astucia, y la espera, porque en Estados Unidos de aquí a poco puede comenzar cualquier cosa. Y esta es el tercer escenario geopolítico sobre el cual hoy vamos a realizar un análisis. El escenario de los propios Estados Unidos, la situación interna. Estas las protestas el día de ayer en Minneapolis, más de 50.000 personas en las calles, a raíz del asesinato de esta chica, esta mujer, mamá de 3 hijos, una de ellas chiquita, cuyo nombre ahora, Christine algo, no recuerdo, O'Reilly, o O'Neill, algo así, no recuerdo el nombre, todos recordamos las imágenes, ella en su automóvil, los agentes del ICE, esta policía paramilitar estadounidense formada por sobre todas las cosas por ex miembros de los Proud Boys, de los White Supremacists, de estos grupos supremacistas blancos estadounidenses, trampistas, formadas por esos impresentables, violentos, ultranacionalistas, ultra supremacistas, ni siquiera nacionalistas, aquí más imágenes, esos nazis básicamente, rednecks, como los llaman allí, brutos y fascistas. Bueno, esa policía paramilitar acometió a esta señora en su automóvil, la señora quiso abandonar el lugar y la machacaron de un tiro en la cara, ¿sí? Mamá de 3 hijos, esto generó muchísimas protestas, entre otras estas protestas hoy aquí, y después de estas protestas, los salvajes del ICE, perdón, no del ICE en este caso, sino de la Guardia Nacional de Fronteras, porque debido a las protestas y a las situaciones en los distintos estados, el gobierno de Trump va despachando tropas federales, despacha a los patoteros del ICE, ¿sí? A los matones a sueldo del ICE, provenientes de las filas de las agrupaciones neofascistas, fascistas, nazis, neonazis de extrema derecha, esto de la mayoría de ellas supremacistas, ¿sí? Abiertamente racistas. Bueno, el ICE por un lado, pero también otras fuerzas, la Guardia Nacional y también la Policía de las Fronteras, sin mandato constitucional ni legal para su participación fuera de las fronteras, ¿sí? Despachan a la policía de las fronteras, a cargo del gobierno federal, del gobierno nacional, a realizar la represión de protestas en el interior de los Estados Unidos, ¿sí? Y hoy la policía de las fronteras, a cientos, si no miles de kilómetros de las fronteras estadounidenses, en el marco de estas fronteras perpetraron un nuevo asesinato de un manifestante. Yo con el video aquí precargado, pero realicé la precarga en YouTube antes e inmediatamente eso generó la activación de la censura del video. No lo puedo presentar. Básicamente 8 tipos alrededor de una persona, supuestamente esta persona armada, pero antes de que comiencen los disparos contra esta persona en el piso, capturada, sin presentar por lo menos resistencia armada, alguien recoge el arma, uno de estos agentes, con lo cual se aparecía desarmada, y ahí comienzan a machacarlo a tiros y en el piso lo despachan de 10 tiros más o menos a otro manifestante. Las protestas aquí, esto del día de ayer, ¿sí? Por motivo del asesinato de esa mujer antes mencionada. En el marco de estas protestas, otro asesinato más. En el medio, varios asesinatos también en otros lugares, no aquí en Minneapolis, bueno, ahora en Minneapolis. Con lo cual, aquí en Minneapolis va a comenzar, o ya comenzó en realidad, por ahí vistas imágenes de Fox en los últimos momentos, de más protestas y ya no pacíficas como estas de recién, sino descontroladas por la furia de la gente contra asesinatos. El gobernador de Minneapolis llamó al presidente con la demanda de que estas tropas de fuerzas federales abandonaran inmediatamente el estado.
porque además están caracterizadas por la falta, además de la violencia y la virulencia de la represión política contra protestas legítimas, legales, pacíficas, constitucionales, además de responder violentamente con una violencia innecesaria, inusitada, responden sin formación, ¿sí? Como en este video no lo puedo presentar, 8 mastodontes machacando a golpes a un tipo en el piso y después despachándolo de 10 tiros sin ninguna necesidad, ¿sí? Porque ni siquiera presentan la formación para la desescalada de una de estas situaciones como si presenta la policía local. Y en cualquier momento podrían comenzar alguno de estos gobernadores o alguno de los alcaldes, podría determinar que la policía local, la policía estadual, no federal, sino estadual, la policía de las provincias, allí llaman estados a las provincias, responda de forma armada contra las fuerzas federales. Y ahí comienza una guerra civil directamente, en un país con toda la gente armada. En la última publicación vista antes del comienzo de esta transmisión, los comandantes de las fuerzas federales, especialmente de las fuerzas de esta policía de las fronteras, realizaban la denuncia de que frente a las protestas surgidas después de este asesinato, hace horas nada más, la policía estadual no estaba ayudando en la contención de las protestas, no estaba ayudando garantizando la paz. Con lo cual, la gente furiosa en las calles, respondiendo a estos actos de violencia, a esta policía paramilitar trampista, y no presentan la fuerza suficiente para la contención de toda esta gente sin la ayuda de la policía estadual, ¿sí? La ayuda de la policía convencional. Y la policía convencional ya no los está ayudando, ya no está generando orden alrededor de estos grupos especiales de tareas de policía paramilitar prácticamente. Aparecen vestidos como paramilitares, con las caras tapadas, sin identificación. Realmente representan eso, cuerpos armados paramilitares al servicio del trumpismo, del gobierno de Trump, más que del trumpismo. Y la policía ya no está participando del lado de ellos, sino que está retrocediendo sin accionar, sin acción, sin intervención. Esa es la última denuncia de estos nazis del ICE y de las fuerzas federales, pero podría comenzar como próximo paso ya no solo el repliegue de las fuerzas de las policías estaduales o de las propias ciudades, las policías locales, sino que podría comenzar un contraataque, un contragolpe de las policías locales contra las policías federales, contra las fuerzas federales. Y ahí comienza una guerra civil. Por eso, y retrocedo a mi mensaje a Delcy, paciencia Delcy, paciencia Venezuela, paciencia porque de aquí a poco también va a comenzar un ataque contra Irán. Ayer nuevamente muchos indicios de la inminencia de un ataque, el espacio aéreo israelí cerrado, muchos aviones de repostaje en el aire, aviones AWACS, otras señales propias de un ataque inminente, así que va a comenzar una vez más un escenario ahí. En Groenlandia la cosa, si bien después de Davos un poco más tranquila, todavía con la posibilidad de una intervención estadounidense militar. Así que paciencia Venezuela, capeando el temporal, ¿sí? Aguantando este temporal, desencillar hasta que aclare, así lo presentaría el general Perón. En lo posible, realizar negociaciones, retrasar las decisiones, generar las mejores decisiones posibles dentro de las posibilidades, a la espera de un cambio de las condiciones también, cambio evidentemente próximo. Como máximo en las elecciones de medio término a finales de este año. Un año en la historia de un pueblo, en la historia de una revolución, no representa un periodo inimaginable, pero muy posiblemente también antes este cambio. Muy posiblemente
esta explosión dentro de Estados Unidos o de Estados Unidos en una nueva guerra contra alguien comience mucho antes del fin de año, mucho antes del fin de año. Así que paciencia estratégica, unidad de resistencia y astucia, quizás lo único faltante en el discurso, en la locución de Delcy Rodríguez, mucha astucia, viveza, ¿sí? Responder con, de alguna manera, vestido con las pieles, ¿no? Como esa imagen bíblica del zorro disfrazado con piel de cordero, bueno, así en una situación difícil, sin dudas, una situación de resistencia. Demoledores y demoledoras, recuerden, por favor, que todo lo que no podemos presentar por aquí, lo presentamos en nuestro recientemente creado canal de Patreon con ya más de 1.400, casi 1.500 suscriptores. Espectacular. Aquí nuestro canal, la última emisión junto a Fernando Moragón, reaccionando a una entrevista de Ramón López de Mantras, uno de los pioneros en el estudio de la inteligencia artificial, sobre precisamente la inteligencia artificial, muy interesante. Antes de eso, presentamos una reacción junto a Fernando de una entrevista a Jeffrey Sachs, o concedida por Jeffrey Sachs a Glenn Diesen, sobre la responsabilidad histórica alemana. Antes de eso, también una charla interesantísima sobre sionismo, con expertos sobre sionismo. Antes de eso, Karaganov con la doctrina nuclear rusa. Bueno, lo que no podemos presentar acá, lo presentamos allá. Y considerando esta nueva ola de censura aquí con nuestro canal todos los días, ¿cuál es la probabilidad estadística de eso, no? Que a lo largo de 10 días, nuestro canal ya con 2 años, ¿no? Y claro, nuestro canal con un ciclo, todas las semanas, con un ciclo de visitas los fines de semana, lógicamente, viernes, sábado, domingo, más gente conectada, más gente nos acompaña con Juan Antonio Aguilar, Fernando Moragón, los sábados yo solo, más, después los lunes menos, toda la vida así. De repente, puesto un techo arriba de en nuestras visualizaciones, todos los días lo mismo. una cosa increíble, ¿sí? Y eso que este mes vamos a generar alrededor de 2 millones de visualizaciones este mes, por, bueno, todo lo sucedió a principio de año. Muchas visualizaciones al principio y de repente algo dicho, algo detectado por la inteligencia artificial, algo dicho sobre, bueno, los temas de siempre, ¿no? Sobre Israel, sobre Medio Oriente, sobre Ucrania y ¡ping! Inmediatamente todos los días la misma cantidad de visitas. Una cosa, nunca jamás antes, ni un solo día, 2 días con la misma cantidad de visitas, ahora casi 2 semanas, más de 10 días, todos los días la misma cantidad de visitas. ¡Qué cosa! ¿Cuál es la probabilidad estadística de eso? Y 1 sobre infinito, bueno. Ya varias veces nosotros en esta situación. Ayúdennos con las suscripciones a YouTube, naturalmente, a través de PayPal, con las suscripciones, perdón, las membresías en YouTube, las suscripciones gratuitas, las membresías en YouTube pagas, también ayúdenos así. PayPal, comentarios, pulgar arriba y con la suscripción a nuestro nuevo canal. Esa es la forma de destrucción de este dique de censura. Nosotros acá, genera mucha bronca, sinceramente, en mí personalmente, porque yo acá con la piel dejada por todo esto, ¿no? Recordarán mi historia, censurado, expulsado de la universidad por mi posición crítica respecto a la guerra en Ucrania, respecto a la OTAN, censurado en Deutsche Welle, con la piel dejado en este canal para generar, en su momento en DMP también, para generar un espacio de análisis geopolítico crítico, una visión distinta de las mentiras de los grandes medios, y que estos hijos de su madre establezcan una vez más un tope a las visualizaciones y por dentro uno, ¿no? Como que quiere, ¿no? Pero bueno, paciencia estratégica, demoledores y demoledoras, paciencia estratégica, lo mismo que Venezuela. Esos los gajes del oficio, este es el precio de la lucha, pero claro, ustedes nos ayudan ahí. Ustedes determinan el resultado final de esta batalla. Si nos acompañan como hasta ahora, ya 3 o 4 veces nosotros en esta situación, y a fuerza de visualizaciones, me gusta, comentarios, clic en compartir, a fuerza de eso pudimos, ¿sí?, reactivar el canal
contra estos hijos de su madre. Aunque quizás esta gente sin madre, porque gente con madre no presentaría tanta maldad, pero bueno, ustedes determinan el resultado final de esta batalla, nosotros aquí a disposición de ustedes. Muchas gracias, Beatriz Pulido, por habernos acompañado. Mañana nosotros, como todos los domingos, aquí junto a Fernando Moragón. Demoledores, demoledoras, los queremos muchísimo. Un besote, un abrazote y hasta mañana. Chao.